Bueno, pues hola a todos. Vamos a comenzar una nueva sesión de vídeos. En este caso se llama Teoría del delito en casos, como vais a poder ver en la pantalla. Bueno, con la teoría del delito en casos y sobre todo con esta primera clase, de lo que se trata un poco es de intentar explicar de qué va esto, cuál es el sentido que tienen estas clases y estos vídeos que vamos a grabar con vosotros que estáis aquí, como siempre, pero también con los que nos seguís a través de mi canal de YouTube y también del canal de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Que bien queda, lo de mi canal de YouTube. Bien, el caso es que en la primera de hoy, en efecto, lo que vamos a ver un poco es qué es, y lo que es bastante sencillo. Por una parte, es simplemente una nueva lista de reproducción de vídeos, en este caso van a ser 7 o 8 vídeos, es posible que los vayamos ampliando con el paso del tiempo, es posible también que no, sobre casos centrados en derecho penal, parte general, en los que el objetivo es repasar y comprender la teoría del delito. Es verdad que está más enfocado, por tanto, al estudio de la teoría del delito, aunque hay algunos elementos de parte especial, he incluido algún vídeo de imputación objetiva para ver, por ejemplo, el tema del delito de estafa. Bien, los objetivos, por tanto, el objetivo principal es repasar la teoría del delito. Son clases de repaso que están además muy enfocadas a los alumnos que dais teoría del delito, derecho penal, parte general en la Universidad Miguel Hernández y en particular, aunque no solo, a los del grado presencial. También un objetivo secundario y también enfocado a los que dais docencia aquí es el de aprender a resolver un caso. Aprender a resolver un caso conforme a la metodología que nosotros vamos a utilizar. Hay muchas formas de resolver los casos, pero en este caso de lo que se trata es de intentar que sepáis cómo tenéis que resolver el caso del examen. Es verdad que, por otra parte, esto debería poder servir también a cualquier estudiante de otras titulaciones, de otras universidades, siempre teniendo en cuenta el especial sistema y la especial forma de aprendizaje y incluso la especial forma de teoría del delito, la doctrina de la imputación kantiana que tenemos de fondo, que utilizamos en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Pero, dicho eso, debería poder servir también para que cualquiera repase la teoría del delito desde casa. Bien, estos son los casos, si podemos poner la pantalla aquí, estos son los casos que vamos a ver, que son el caso del alimento enteral, el caso de los hermanos y el tarot, el caso de la novia suicida, el del chico del bate, el caso de los disparos sin bala, el de la mujer que lava la ropa y el del pirómano. Vamos a ver, son casos prototípicos de determinadas instituciones, aunque son casos totalmente modificados ad hoc. Algunos de estos casos están basados en sentencias judiciales, muchos de ellos, otros están basados más bien en, pues incluso, por ejemplo, el caso de los disparos sin bala, o el caso de los hermanos y el tarot, o el de la mujer que lava la ropa, por lo menos, incluso el del alimento enteral, son casos que han acontecido en la vida real, y algunos son casos modificados de casos similares, como el caso de la novia suicida o el del chico del bate. En todo caso, tanto unos como otros han sido cambiados ad hoc y no se corresponden con el caso tradicionalmente. Por ejemplo, en el caso del alimento enteral, que es un caso que está produciendo un amplio debate doctrinal, es un caso importante de responsabilidad por el producto en Argentina, en Chile, en Brasil, y que da lugar a mucha discusión y además de muchísimo nivel, por cierto, con respecto a la responsabilidad por el producto. Viene a ser el equivalente del caso de la colza o del caso Contergan, de la talidomida, etcétera, etcétera. Es un caso que yo he modificado además tramposamente, me refiero que no se corresponde exactamente con el caso tal y como viene o tal y como sucedió en la realidad, porque de nuevo el objetivo no es resolver el caso, el objetivo es pues aprender a cómo podemos y a cómo tenemos que resolver cualquier caso y repasar la teoría del delito. En el caso del alimento enteral, lo que analizaremos será acción, omisión e imputación objetiva. En el caso de los hermanos y el tarot, lo que analizaremos será la imputación objetiva, es decir, los casos, todos estos casos, digamos que plantean
más cuestiones, muchas más cuestiones de las que vamos a analizar en cada uno de ellos, porque como nos interesa un repaso, vamos a intentar hacer el repaso con todos ellos y por tanto centrándonos en algunas cuestiones concretas en cada uno de ellos y no todo. Por tanto, no resolveremos el caso a la perfección. En el caso del alimento enteral, desde luego, sin la cuestión del dolo, probablemente no podríamos resolverlo perfectamente, pero, bueno, pues... es decir, nos vamos a centrar, por no repetirnos todo, nos vamos a centrar en las tres primeras cuestiones. Por tanto, en este veremos acción, omisión e imputación objetiva. En el caso de los hermanos y el tarot, veremos imputación objetiva. En el caso de la novia suicida, veremos esencialmente la diferencia entre dolo e imprudencia y un poco también imputación objetiva en el delito imprudente. En el caso del chico del bate hablaremos de error, pero sobre todo aplicado a legítima defensa, y hablaremos un poco de las causas de justificación. En los disparos sin bala hablaremos de la tentativa, y en el caso de la mujer que lava la ropa, en el caso del pirómano, hablaremos de autoría y participación, pero por uno más en temas de conductas neutrales, y en el caso del pirómano en la chargola de la playa, más bien a cuestiones de distinción entre autoría inmediata e inducción. ¿Vale? Bien. ¿Cómo vamos a analizar cada uno de los casos? Lo que vamos a hacer es, en cada caso, primero plantear cuáles son las problemáticas. Esto no es cómo se resuelven los casos todavía, ahora iremos a eso. Planteamos las problemáticas. Después hacemos un repaso teórico a cada una de ellas, probablemente no a todas, como he dicho, y después se resuelve el caso con un esquema de resolución que os voy a dar ahora y una propuesta de resolución. Bien, la parte quizá más interesante del vídeo de hoy es cómo resolver un caso. Como he dicho, se puede resolver un caso de muchas formas. De hecho, yo no creo que esta sea la mejor forma de resolver un caso, pero sí es la que yo tengo que explicaros de cara al examen. Porque el examen, como sabéis, pues tiene muy poco aparente contenido teórico, en cuanto son dos preguntas muy cortas, y sin embargo, es decir, hay que explicar la teoría. ¿Cómo se explica la teoría? Se va a explicar desarrollando el caso. Bien, vamos a ver. El primer elemento que habría que hacer, estos son los pasos, ¿vale? Estos son los pasos que vamos a ver para resolver los supuestos. Primero, un breve resumen de las problemáticas del caso y una explicación del sumario de resolución. Es decir, bueno, ahora lo veremos. Segundo, identificación de los sujetos y agrupación de los mismos para su análisis. Tercero, resolución del caso por sujeto o por grupo de sujetos, siempre que sea posible y recomendable. Desarrollando las cuestiones del esquema del delito, el HTACP, que haya implicadas, solo aquellas que haya implicadas. Ahora volveré a cada elemento. Cuarto, resolver las cuestiones de intervención delictiva, es decir, autoría y participación, teniendo en cuenta el total, todos los sujetos. Y quinto, una propuesta de pena con determinación y justificación de la misma. Cosa que, por cierto, a todos los efectos es lo menos relevante con diferencia del caso, hasta el punto de que se puede sacar matrícula de honor sin proponer pena. ¿Vale? Bueno, lógico proponer algo, pero en todo caso se puede ser muy brillante lo anterior, que es lo realmente relevante, dado que ya hemos evaluado la parte de teoría de la pena. Bien, vamos a hablar un poco de cada punto. Este es el esquema, ¿vale? Resumen de las problemáticas, identificación de los sujetos, resolución del caso por sujeto, aplicando la fórmula HTACP, resolución de las cuestiones de intervención delictiva y pena, ¿vale? Bien, primero, breve resumen de las problemáticas del caso y explicación del sumario de resolución. Bien, lo primero que tenéis que hacer es hacer un resumen de los hechos. Un resumen de los hechos. Ahora, vamos a ver, tampoco se trata de que ante el caso que os toque en examen o ante el caso que tengáis que resolver, me volváis a poner los hechos, porque ya están en la hoja. Es decir, yo ya me los sé, los he puesto yo. Entonces no se trata de que volváis a poner los hechos, sino que hagáis un resumen de los hechos que centre la cuestión en los aspectos esenciales. El resumen de los hechos ya me hará ver a mí si vosotros entendéis cuáles son las cuestiones que están en juego o no están en juego, y por tanto marcará un poco el que vosotros, es decir, consideráis que en este caso estamos ante un supuesto en que lo que se plantea es si hay acción o si es dolosa o imprudente o si no sé qué o tal, ¿vale? Por tanto, un breve resumen, evidentemente de lo relevante. Si pongo alguna cosa de cachondeo y no es relevante, pues no se pone, ¿vale?
Y luego es muy importante que hagáis una especie de sumario de la resolución, es decir, que me expliquéis al principio y que expliquéis cómo vais a resolver el caso. ¿Vale? Esto hace que esta parte tenga más sentido hacerla al final. Como eso no se puede hacer y en un examen va a ser un lío, lo que sí que os digo es que primero penséis, no os pongáis a escribir. Penséis cómo vais a hacer la resolución, cuáles son las cuestiones implicadas, penséis cómo vais a resolver el caso y entonces pongáis por escrito y digáis, a ver, en este caso de lo que se trata es de un supuesto de responsabilidad por el producto en el que hay unas personas que realizan una conducta sin saber en principio que se produce ese resultado. Y el resultado se produce después. Por tanto, habrá que analizar si hay o no hay conocimiento, habrá que analizar cuestiones del dolo, si se puede imputar la imprudencia o no, tal. Después también habrá que ver cuál es la relación entre los distintos intervinientes y me centraré en cuestiones de intervención delictiva. Y además hay un problema y es que una persona puede ser que haya actuado de forma justificada. Por tanto, primero, explicaré bla, bla, bla. Después me centraré en bla, bla, bla y finalmente trataré bla, bla, bla. ¿Se entiende? A ver, ¿se entiende o no? ¿Vale? Es decir, este es un poco digamos, el punto en el que vosotros mismos, con este punto, no es que me vais a ayudar a mí a la hora de leerlo, que también, sino que os vais a ayudar a vosotros a ver cuál es el planteamiento. ¿Vale? Si en un determinado momento, es decir, yo qué sé, uno se da cuenta que tiene que tratar una cosa a mitad, pues asterisco y ya está. Pero insisto, es decir, lo importante es intentar hacerlo lo más ordenado posible para vosotros, para la resolución. ¿Vale? Es un índice de cómo se va a realizar el análisis. Primero esto, luego lo otro, etcétera, etcétera. Segundo punto importante, que es un punto, digamos, que no es necesario que se manifieste o que se ponga expresamente, que más bien iría dentro del primero, pero que quiero dejar muy claro como un punto que tenéis que pensar, que es identificar los sujetos implicados en el caso y cómo vais a agruparlos para el análisis. Bueno, también es posible que en el examen solo haya un sujeto implicado. No es posible. Es decir, en el examen va a haber, pues es decir, todo quisqui. De hecho, es decir, hay una cosa importante, y es que como ya he intentado explicar a lo largo de las clases, es que todo caso, excepto el caso de la Infanta o el caso Madrid Arena, es decir, cuando ya vamos efectivamente a es decir, la resolución judicial donde está ya, es decir, prácticamente toda la prueba practicada, etcétera, etcétera, faltan los testimonios, pero en definitiva está definido y se va a ir definiendo todavía más la información. En todo caso, digamos, que se da en docencia, falta mucha información, va a faltar mucha información. Yo de eso ya he hablado, pero insisto aquí ahora. ¿Qué pasa cuando faltan sujetos? ¿Qué pasa cuando hay sujetos, pero de esos sujetos no se dicen muchas cosas? Ahí tenéis dos opciones. Una, vosotros hipotetizar sobre los hechos y resolver sobre ello. Dos, obviarlo. Lo más lógico es hipotetizar. No se trata de que me planteéis, la madre del que mata no respondería, porque eso es bastante evidente. Pero si, por ejemplo, es decir, en el caso que vamos a explicar, estamos hablando de que hay una fábrica y hay empleados que actúan, pues podéis hacer un comentario sobre los empleados. Respecto a los empleados, ¿y qué decís? Si no sabéis si sabían o no sabían. Pues eso, que respecto a los empleados habría que saber si ellos tenían conocimiento. En el caso de que tuvieran conocimiento, tampoco se les puede atribuir responsabilidad porque bla, 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 bla. ¿Se entiende? ¿Vale? Es decir, lo que digo es que cuando falta información en general en el caso, vosotros podéis hipotetizar y jugar con ella, y por tanto vuestros hechos pueden ser unos, el tuyo, y el tuyo puede ser otro, ¿vale? Y lo importante es que seáis coherentes en la resolución. Bien, ¿cuántos sujetos hay implicados? Esto es una toma de decisión respecto a cómo vais a realizar el análisis. Es decir, podéis analizarlo, sobre todo en casos, hoy vamos a hablar de intervención delictiva, en el supuesto que vamos a plantear esta tarde de la pandilla, que ya estoy viendo además algunos roles para esta tarde. En el caso del grupo y de la pandilla de los británicos que roban un determinado banco, etcétera, etcétera, y que su líder es un inglés afincado en Elche, etcétera, etcétera. En ese caso, es decir, cuando tenemos 5 o 6 sujetos y hay 2 que son unos macarras, ¿qué tal? Es decir, vais a agrupar a los macarras juntos, vais a analizar todos los hechos conjuntamente, eso lo podéis decidir vosotros.
Es decir, eso da un poco igual. Lo más razonable en principio... Perdón, me voy a salir de plano. Bueno, creo que me he quedado en lo más razonable en principio. Probablemente podremos editar este trozo después. Lo más razonable en principio sería, bueno, pues que analizáramos cada uno de los sujetos por separado y que lo hiciéramos así, y que analizáramos cada uno de los sujetos por separado. Pero como de lo que se trata es de evaluar que comprendéis los elementos de teoría del delito, no tiene ningún sentido en absoluto, es decir, que lo dividamos todos y hay 5 o 6 sujetos los análisis. Por tanto, a veces vale la pena agrupar. Eso es una decisión que depende del caso, después hablaremos un poco más de ella. Se pueden analizar todos por separado, pero yo creo que lo más razonable es agruparlos por el diferente tipo de intervención. Si hay 2 sujetos que han realizado conductas claras de inducción, o hay 2 sujetos que han participado pues, en temas, digamos, de complicidad previa, etcétera, pero no han participado en el momento de la ejecución del hecho, pues yo creo que plantearlos juntos no hay ningún problema. Y los que han participado digamos, conjuntamente, pero que tienen elementos de culpabilidad diferentes, probablemente se pueden analizar de forma conjunta y solo en el momento de la culpabilidad decir, bueno, pero este tiene 17 años y el otro tiene 20, ¿vale? Bien, tercer punto, muy importante, resolución del caso por sujeto o por grupo de sujetos, desarrollando ya aquí las cuestiones del esquema de teoría del delito implicadas. Es decir, aquí ya se trata de empezar y decir, hay acción, la acción es típica, es antijurídica, es culpable y es punible. Bien, ¿significa eso que hay que desarrollar todas las cuestiones? Sí. Sí, hay que desarrollarlas todas. ¿Pero hay que desarrollarlas todas con la misma profundidad? No, en absoluto. Es decir, un hombre coge una pistola y le pega un tiro a otro, le entra la bala y entonces otro se defiende y no sé qué. ¿Hay que plantear si hay acción en el momento en el que dispara? Pues sí, hay que plantearlo. Pero ya está diciendo, realiza una conducta con conocimiento y control de lo que realiza, punto. Y ya entrar en si el conocimiento hace que haya responsabilidad dolosa, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Es decir, no hay... Es decir... ¿Es necesario desarrollar lo que vamos a hablar ahora de la acción, de qué pasa con los movimientos reflejos, de si la acción tiene un sentido negativo o un sentido positivo, de la función que tiene? No, no, en este caso no. ¿Es necesario explicar en un caso donde está como en este, explicar cómo se diferencia el dolo y la imprudencia? A un tipo que le pega 7 tiros a otro, ¿cómo se diferencia el dolo y la imprudencia? No, no, no es necesario. Claramente es dolo, dado que actúa con conocimiento y actúa con voluntad del acto, pero evidentemente él se representa la muerte y por tanto tal, catapum chimpum. ¿Vale? ¿Es necesario explicar las teorías de la representación, las teorías de la voluntad? No, no es necesario. ¿Se entiende? ¿Vale? Es necesario explicar solo las cuestiones que plantea el caso. Ahora, también os digo, en caso de duda, plantead y desarrollad todo lo que queráis, porque eso sí, yo estoy evaluando la teoría del delito a partir del caso, y si por tanto no me planteáis alguna de las cuestiones, pues es como si no la supierais, obviamente. Por tanto, si tenéis duda, ¿vale? Pero si un tipo mata a otro por la espalda, pues no, en principio no es necesario explicar las causas de justificación. Simplemente decís, no corresponde ninguna causa de justificación en cuanto que no parece que haya ninguna norma facultativa que permita. No estamos en legítima defensa, no hay estado de necesidad porque no hay conflicto de intereses y no hay ejercicio legítimo de un derecho. Si él es un policía, independientemente de tal, sí que habrá que plantear si hay una causa de justificación. Si hay un ataque previo, habrá que plantear si. ¿Se entiende esto? Bien. Y otra cosa muy importante es, si habéis decidido separar el análisis por sujetos, excepto en aquellas cuestiones en las que la ecuación sea distinta para cada uno de los sujetos, no repitáis. ¿Vale? Si ya habéis explicado la diferencia entre dolo e imprudencia en un caso, no es necesario explicar la diferencia entre dolo e imprudencia para otro caso distinto. ¿Se entiende? ¿Vale? Solo para el primer caso. Solo para el primer caso, no solo para el primer sujeto. Bien, cuarto.
Una vez habéis explicado la teoría del delito, viene la resolución de las cuestiones de intervención delictiva, teniendo en cuenta a todos los sujetos y a cada uno en particular. Es decir, para delimitar la intervención delictiva, si se es autor, si se es partícipe, si la forma de autoría es esta u otra, si la forma de participación es esta u otra, e incluso para entrar en cuestiones incluso ya de responsabilidad concreta, pues habrá que analizar los intervinientes como un todo. Eso es muy importante porque es la teoría de la que nosotros partimos, digamos, inspiración jacobsiana, es decir, ver a todos los intervinientes como un todo y después pues, separar la responsabilidad analizando el distinto sentido social conforme a las teorías de la intervención delictiva. ¿Vale? Finalmente, lo que hacemos es una propuesta de pena, ¿vale? Determinar la pena y justificar la misma, aplicando las reglas de determinación y proponiendo una pena concreta, porque ya habéis visto que es muy distinto decir corresponde un concurso de delitos de 4 homicidios imprudentes y de repente la gente se queda a cuadros y cuando le dices que son 4 años de prisión solo por 4 chicas en el Madrid Arena, bien, pues hay que decir qué pena se propone y por qué se propone, ¿vale? Insisto que esta es la parte menos importante, a menos que lo sea, a menos que, por ejemplo, el caso haya elementos de igualdad de pena a priori en el marco abstracto y que después el marco concreto merezca, por una cuestión de merecimiento de pena que vosotros por cuestión de principio de proporcionalidad consideréis, que merezca una diferencia. ¿Vale? Bien, pues con esto hemos terminado el vídeo. ¿Hay alguna pregunta respecto a resolución de caso? ¿Seguro? Ya os he dicho lo de hablad ahora o callad para siempre. ¿No? ¿Seguro? ¿Ninguna pregunta respecto a cómo tenéis que resolver el caso? ¿Queréis que lo vuelva a repasar y lo vuelva a repetir o no? ¿Tenéis el vídeo? Vale, muy bien. Pues entonces hemos terminado y vamos a continuar luego con el siguiente de los supuestos. Muchas gracias.